Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer el unboxing y análisis de un procesador AMD Ryzen R7 1700. Como estáis viendo dentro de la caja, y en este caso este procesador nos lo han enviado los chicos de Coolmod, nos lo han cedido los chicos de Coolmod. Este es el modelo que viene con disipador incluido. Lo primero que encontramos dentro de la caja es una caja grande y una pequeña. Dentro de la caja grande nos encontraremos el disipador, que la verdad es este disipador con iluminación RGB que nos mostraron en los vídeos y que, bueno, como veis viene un cable en la parte de abajo y ahí lo tenéis en una vista previa. Es un disipador bastante más grande que los antiguos AM3. Y luego tenemos una caja pequeña en la cual nos viene un pequeño blister de plástico, una hoja de garantía del procesador y dentro del blister de plástico tenemos un adhesivo y el procesador. Pero bueno, he dicho, ¿qué narices? Ya que nos enviaron dos procesadores, ¿qué tal si hago un dual unboxing y una comparativa entre los dos? Y en este caso estamos hablando del Ryzen R7 1700X en su versión sin disipador, es decir, como veis, solo viene el procesador dentro de la caja y la caja es más pequeñita. Y dentro lo mismo, encontramos una cajita negra donde hay un blister de plástico, una pequeña hoja de garantía y dentro del blister pues tenemos el procesador y un pequeño adhesivo. Así que como los procesadores físicamente son iguales por fuera, vamos a enseñarlo un poquito más de cerca. En este caso es el 1700 normal, pero os podéis hacer ya una idea de cómo es el otro. La verdad es que el procesador es bastante grande de tamaño, más de lo que normalmente son, y pesa bastante. Es decir, si os fijáis, el ICH, la placa de disipación térmica, cubre casi todo el procesador. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta es que el PCB es bastante ancho y que por la parte de atrás estos procesadores siguen teniendo el sistema de pins, es decir, tienen los pins de conexión, cosa que los Intels eliminaron ya hace algún tiempo atrás. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es el rendimiento, ¿verdad? Vamos a ver ahora un poquito más de cerca el disipador. Como estáis viendo, es un disipador bastante grande, con un sistema de anclaje de patas atornilladas, con un núcleo de cobre y un ala exterior de disipación en aluminio. Aparte, como veis, en el plástico de AMD nos encontramos esta pequeña tapita y un conector extra que junto al cable que nos venía extra dentro del disipador va a ser el cable que permita la iluminación. Como estáis viendo, el disipador pinta muy bien y este cable se conecta a las placas base de socket AM4, permitiendo que la iluminación RGB de la placa base y del disipador vaya a conjunto. Por la parte de arriba, si os fijáis, tenemos las aspas y el logo de AMD, que el logo de AMD también se ilumina en blanco. Quizá en cuanto a estética es lo que menos nos interesa y lo que más nos interesa es el poder de disipación de calor de este disipador. Así que vamos a hacer las pruebas y para ello hemos montado un banco de pruebas en el cual hemos utilizado una Gigabyte AX370 Gaming 5, una Gigabyte Aorus, procesadores, ya lo sabéis, el 1700 y el 1700X. En cuanto a la memoria RAM, hemos montado el kit de memoria RAM que también nos cedieron los chicos de Coolmod, que son unas Corsair Vengeance LED, un kit DDR 2666 MHz y que son 32 GB en total en 4 módulos. Aquí, como estáis viendo, monté el disipador de ese lado y lo tuve que cambiar porque, si os fijáis, el trozo donde está el logo de AMD impide que entren las memorias. Así que tuve que cambiarlo y, bueno, hacer el resto de conexiones. Otra cosa que podéis apreciar aquí es que aquí estaba utilizando una fuente de alimentación normal y que luego tuve que cambiar a una un poco mejor. En cuanto a la iluminación, ya veis de la placa y ya veis un poco cómo se ilumina el disipador, que me parece que en cuanto a estética es lo menos interesante, pero ahí podéis apreciar cómo ilumina de la misma forma que la placa base una vez conectado. Así que tened en cuenta que este disipador usa dos conexiones, una para el ventilador y otra para la iluminación que podéis conectar o no. Eso es una cosa a tener en cuenta. Pero ahora lo que todos estamos buscando y es el resultado en los test. Primero de todo vamos a compararlos. Los dos procesadores son de 8 núcleos, 16 hilos, los dos tienen 16 MB de caché L3 en total. El 1700 funciona a 3 GHz, mientras que el 1700X a 3,4 y a modo turbo el 1700 sube hasta 3,7 y el 1700X a 3,8. Aparte de eso varía el TDP, que el 1700 normal son 65 y el otro 95, y que uno tiene XFR y el otro no. Pero como estáis viendo en las pruebas de rendimiento, básicamente el rendimiento ha sido el mismo. Es decir, en el benchmark de CPU-Z la diferencia ha sido mínima. Sí que es cierto que cuando utilizamos todos los núcleos en 1700X se dispara un poco, pero no mucho. En cuanto a Super Pi también nos encontramos unas pruebas casi idénticas. En Cinebench pasa lo mismo. Y en el resto de pruebas, como estáis viendo, la diferencia es mínima. Así que yo creo que va siendo hora de que os deje con mi conclusión personal, que me parece y que nuestros procesadores, y que os dé una opinión un poco más personal. Bueno, ya por último y vestido de rojo para la ocasión,
qué me parecen estos dos procesadores de AMD, es decir, el Ryzen R7 1700 y el 1700X. Primero de todo, como habéis visto, me gustaría dar las gracias a CoolMod porque gracias a ellos tengo estos dos procesadores para probar, las memorias RAM, la fuente de alimentación. Sin ellos no habría podido probarlos ni hacer las pruebas, y también a Gigabyte por la placa base. Ahora bien, ¿qué opinión me merecen? Primero de todo, no habéis visto resultados de juegos, porque la diferencia en juegos es mínima con respecto a Intel. Yo sé que muchos habéis visto benchmarks, e incluso los hemos publicado en la web, en los cuales estos procesadores en los juegos ofrecen 5 FPS menos, 10 FPS menos, en algunos alguno más. Pero estos son las típicas pruebas que se hacen a 1080, sin VSync, desbloqueados, que rindan el máximo. Y ahí ya sabemos que en cuanto a rendimiento de juegos, pues no es el procesador más ideal. Sí que lo sería, por ejemplo, el i7 7700K, pero ¿quiere decir que sean malos? No, para nada. Antes de seguir, me gustaría también decir que hay ciertos problemas con estos procesadores. Microsoft ya lo ha dicho, que no están funcionando el SMT, el Simultaneous Multithreading, no está funcionando del todo correctamente con los hilos, o sea, no con los núcleos físicos, sino con los hilos virtualizados de estos procesadores. Aparte, los procesadores, pese a ser de 8 núcleos, no son 8 núcleos reales, son una conjunción de 4 núcleos y 4 núcleos que tienen un puente de comunicación, y ahí al parecer también hay algún problema con el sistema operativo. Yo os he probado bajo Windows 10, si lo probáis bajo Windows 7, ese hilo de comunicación entre ambos conjuntos de procesadores, o sea, de núcleos, funciona algo mejor y ahí pues se ve un poco mejor el rendimiento. Sí que es cierto que si deshabilitas 4 núcleos, los 4 restantes que dejas y quitas el SMT, sube el rendimiento mononúcleo, que eso, aunque no os lo he traído en el vídeo, son pruebas que ya he hecho aparte. Ahora que ya sabemos todo esto, puedo deciros que en juegos no vais a tener ningún problema. El rendimiento es muy similar a los i7 7700K, o sea, no creo que os debéis preocupar en ese aspecto. Pero en las pruebas sí que hemos visto algo muy interesante, y es que en rendimiento multi-hilo, es decir, con todos sus hilos activos, sus 8 núcleos, sus 16 hilos totales de ejecución, funcionan tremendamente bien. He renderizado un vídeo en Adobe Premiere y ha sido increíble. Mi i7 4770K necesitó 10 minutos, con estos procesadores lo hice en 3,5. Es decir, si lo que buscáis es un procesador no solo para jugar, sino también para edición, o para jugar al mismo tiempo que hacéis stream en Full HD, o ya queréis buscar resoluciones de 2 o 4K, con estos procesadores no vais a tener ningún tipo de problema. Con OBS se comportan súper bien porque, por ejemplo, OBS nos permite sacar todo el potencial de todos sus hilos de ejecución para utilizarlos a la hora de hacer stream, comprimir los paquetes de datos y enviarlos al servidor de YouTube, de Twitch o de donde sea. Así que me parece que son una muy buena idea y unos muy buenos procesadores que han entrado con muy buen pie en el mercado. Ya sabemos que irán llegando ciertas actualizaciones de BIOS en las placas y del sistema operativo. Y ya que hablo de placas, me gustaría tocar otro tema. Las memorias en las que lo he probado son unas Corsair Vengeance DDR4 2666 MHz, 32 GB en total en 4 módulos, y he tenido problemas para que funcionasen a 2666 MHz. Pese a activar los perfiles XMP, se me acababan poniendo todo el rato a 2133 MHz, que ya sabéis es el estándar de la JEDEC con respecto a esa frecuencia. Y en ese aspecto creo que aún tienen que acabar de mejorarlo, pero bueno, ya hay una noticia de AMD diciendo que en los próximos semanas o meses pues van a sacar un parche que va a corregir todo ese problema, y que los fabricantes de placas bases tan solo tendrán que hacer una actualización de BIOS. Así que voy a dejar ese tema de lado. Ahora bien, ¿merece la pena su compra? ¿Qué te parece la opinión entre los dos? Pues bueno, la diferencia de precio ronda unos 50-60 euros dependiendo de la tienda, dependiendo de dónde lo compréis, entre uno y otro. ¿Qué tengo que decir yo? Primero, el de arriba es el 1700X, el de abajo es el 1700 normal, que ha venido con disipador. Para poderlos comparar, habría que comparar las diferencias entre ambos. La primera es el TDP. Y ahí sí que debo decir que, aunque no lo habéis visto, os voy a decir datos de las temperaturas que he obtenido con el disipador de serie. Mientras que el 1700 se mantenía a unos 30 grados, que eso ya puede ser temperatura ambiente de este cuarto, en idle, y llegaba a unos 82 grados en carga máxima haciendo un stress test, el 1700X ya directamente subía a unos 40 y pico grados, 42, 43 grados en idle, pero es que a máxima carga con el disipador del 1700 se iba cerca de los 90.
y ahí es cuando ya empezaba a notar que en algunas pruebas bajaba el rendimiento. Después lo probé con un disipador Noctua, que os traeré la review próximamente, y en este caso las temperaturas bajaron. En el 1700 me encontré una temperatura en idle de 25 y en máxima carga de 62, 64. Sin embargo, en 1700X estaba en 33 y a máxima carga llegaba a los 70. ¿Qué quiere decir eso? Que pese a que el TDP de 65 a 95 puede parecer una cosa bastante similar, realmente a la hora de las temperaturas hay que decir que el 1700X tiene una temperatura bastante más elevada, pese a que el rendimiento, ya habéis visto las pruebas, es bastante similar. Si le hacemos OC al 1700 conseguiremos alcanzar al 1700X de stock, pero al 1700X también le podemos hacer un pequeño OC, pero en modo boost más o menos se quedaban a la misma altura. Entonces, desde ese punto de vista no me merece mucho la pena el 1700X. Pasemos a otro, que es el consumo. He utilizado el típico medidor de consumo de este que os he traído en otros vídeos, y mientras que sin carga al ordenador obteníamos unos 33-34 vatios en el 1700, en el 1700X ya iba a 43-46 vatios. A plena carga conseguía unos 127 vatios de consumo en el 1700 y unos 143 vatios de consumo en el 1700X. Así que sí, consume algo más. Y todo esto nos lleva al XFR, Extended Frequency Range, la gran innovación de tecnología de AMD, que para mí ha resultado ser una castaña, tal cual, no sabría cómo decirlo. No funciona bien, no funciona nada bien. Es decir, pese a haberlo activado en la placa base, haber probado con otra placa base que tengo, que también os traeré la review, que es una Asus Crosshair 6 Hero, no hay maneras. No hay maneras. Es decir, veo a veces que de 3800 MHz de frecuencia boost pasaba a 3900 un segundo, volvía a caer, pasaba a 3828, volvía a caer, o sea, unas cosas muy raras que hacía el procesador pese a no estar a 60 y pico grados, no llegar a 70, y eso me lleva a pensar que la diferencia de precio actualmente no merece la pena. Es decir, si yo tuviera que elegir mi opinión personal entre uno de los dos que he probado, yo eliminaría el 1700X y me iría directamente a por el 1700. Como os he dicho a lo largo de las pruebas que habéis visto en el vídeo y de mi opinión que os estoy dando, que es muy larga, pero que me gustaba poder explicar todos los detalles, la diferencia de rendimiento no justifica la diferencia de precio. Y sí que la justificaría en el caso de que XFR funcionase realmente, pero es que no lo está haciendo. Y en ese aspecto yo creo que a lo mejor dentro de unos meses veremos parches de BIOS para las placas base, o parches en el sistema operativo, o parches de AMD que hagan que se active bien el XFR, y entonces a lo mejor diremos, vale, pues con XFR activo sí que merece la pena, pero actualmente no. Y ahora bien, ya he dado toda mi conclusión, pero antes de acabar quiero dar o dejar una pequeña puntita que tampoco podía dejar de tocar. Es el tema del overclock. He jugado con los dos a hacer overclock automático, es decir, tal cual vienen las placas base, pum, OC automático. Este pasaba de 3 MHz a 3,2 sin problema, el modo bus se mantenía, de 3,4 a 3,6 sin problema, el modo bus se mantenía a 3,8, el 3,7 de modo bus también, o sea, son 3,7 y 3,8 en modo boost. A partir de ahí no he conseguido pasar de eso, he conseguido llevarlos a 4 GHz ya tocando el voltaje, es decir, pasar de 3800 MHz sin tocar el voltaje no funciona. Si lo pasas a 4 GHz, tanto uno como el otro, tocando los voltajes y llevándomelos muy cerca del voltio y medio, es decir, 1,5 voltios, pues sí, podemos llegar a los 4 GHz y mejora un poquito, ¿vale? Hablamos de un 5 o un 7% la potencia del procesador, pero también debo decir que la temperatura se disparaba de una forma exagerada. Y eso me llega a la conclusión de que esta primera tirada de procesadores AMD Ryzen no acaban de funcionar del todo bien con el OC, así que no es muy recomendable si queréis hacer OC que os compréis esto. Quizás si nos esperamos un mes o dos, veamos que AMD saque un segundo lote fabricado o algo con algunas mejoras o pulidas en el sistema de fabricación y ya funciona algo mejor con el OC, pero actualmente no. Ahora bien, ya con todo lo que os he dicho, ¿merece la pena comprarlo? Sí, si lo que queréis es un procesador para jugar y para otro tipo de tareas. Si lo que queréis es solo jugar, yo me esperaría los Ryzen R5 o directamente tenéis los i5 de Intel actualmente. ¿Realmente superan a los i7 de Intel?
En multihilo sí, en monohilo no. En multihilo sí que es cierto que los apalizan, pero tenemos el doble de núcleos. Pero también vemos que es algo menos eficiente con respecto a las memorias RAM y demás. Pero eso no quita que sean una muy buena opción de compra y un producto muy grande que ha sacado AMD y que realmente merece la pena. Merece todos y cada uno de los euros que podamos invertir en estos procesadores, aunque como os he dicho, yo si me tuviera que quedar, me quedaría simplemente con el 1700 normal y pasaría del 1700X. No he probado el 1800X, pero si lo pruebo pues ya os traeré también un vídeo de este tipo. Y ahora bien, chicos, no tengo nada más que decir, no hay mucho más que explicar acerca de estos procesadores, yo creo que está casi todo dicho. Si no tenéis más información en los links que os dejo en la descripción del vídeo, que os llevan a nuestra página web donde hay información más detallada y donde tendréis un análisis más exhaustivo de los procesadores. También os dejo un par de links de compra de estos magníficos procesadores en la tienda de Coolmod, donde pues podéis ver su precio, podéis ver si os interesa o si no. Sí que os voy a dar un consejo final, esto ya es algo extra al vídeo. Si queréis montar uno de estos procesadores, por favor no lo hagáis con una placa B350, a pesar de que en otros sitios se dice que las X370 son solo para múltiple GPU, os recomiendo las X370 porque llevan más fases de alimentación y la verdad es que el consumo y la alimentación de estos procesadores es algo a tener en cuenta. Lo digo porque directamente en el sistema operativo, ya sabéis que cuando instaláis un sistema operativo os viene en las opciones de energía el consumo en equilibrado o en mixto, como queráis decirle, que es que cuando hay poco consumo baja y demás. Las pruebas yo las he tenido que hacer poniéndolo en modo alto rendimiento y cuando lo pones en modo alto rendimiento las pruebas salían un 10% por encima. Es decir, no se lleva nada bien con los modos de ahorro de consumo energético en los sistemas operativos, que eso es algo que ya os digo, os dejo como un pequeño truco, un pequeño extra y que lo que me lleva pues a la decisión de que realmente si cogéis una B350 con menos fases de alimentación el procesador va a funcionar, pero seguramente el resultado será un poco más bajo. Así que por tanto mi decisión final es recomendaros que estos R7 los compréis en conjunto a placas base con chipset X370, que son las placas base de alta gama y que también son las más caras. Y ahora bien, chicos, nada más que decir. Yo creo que esto ha sido todo. Más información o preguntas me las podéis dejar en los comentarios del vídeo. Como siempre, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like, compartiéndolo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.